Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la primera parte de esta clase vamos a cubrir algunos detalles que quedaron pendientes en las clases anteriores. Nosotros empezamos a hablar sobre el criterio de la razón y el criterio de la raíz con este ejercicio propuesto. Usando los criterios de convergencia anteriores, determina el carácter de convergencia de esta serie. La idea, como dice, es sin usar todavía el criterio de la razón. Aquí aparece indicado, está escrito de derecha a izquierda, que el criterio de la razón da una respuesta. Entonces lo vamos a abordar tal y como dice, usando criterios anteriores. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Nosotros observamos que en el numerador tenemos n elevado a n, que es n por n por n por n, así sucesivamente n veces. Entonces, un producto de n números, todos iguales a n. Y en el denominador también tenemos un producto de n números, porque el factorial es 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta n. Sin embargo, nos damos cuenta que los factores que aparecen en el denominador son menores o iguales que los del numerador. Así que en general vamos a tener n elevado a n es mayor que n factorial. Vamos a escribir explícitamente algunos términos de aquí. Eso es lo que me refería. En ambos lados de la desigualdad hay n factores. En el caso del factorial son todos los números desde 1 hasta n. En el caso del n elevado a n son todos los factores iguales a n, así que en general la desigualdad es estricta para la izquierda. Vamos a poner menor o igual solamente por el caso del 1, que en todo caso no cambia lo que queremos hacer. Entonces, si nosotros dividimos por n factorial, tenemos que el término general de esta serie es mayor o igual que 1 para todo n. Y aquí podemos usar el criterio de comparación, por ejemplo, para concluir que como la serie de 1 diverge, entonces esta serie también diverge. Otra forma sería el tema del calcular el límite de este término general cuando n tiende a infinito, si que existiera. De cualquier manera concluimos que el término general no tiende a cero, así que tenemos una nueva forma de concluir que esto pasa. Entonces este interrogante inicial no solamente nos ayuda a trabajar con esto, sino que a darnos cuenta que en general una misma serie se puede concluir su convergencia o divergencia usando más de un método. Ahora, usando el criterio de la razón, que es lo que nos sugieren aquí, para completar ese ejemplo en particular, usamos el criterio de la razón, la división de dos términos consecutivos sería lo que estamos notando ahora, el término n más 1, por el término invertido, que hay muchas simplificaciones, lo que tiene que ver con el factorial deja un n más 1 abajo, que puedo simplificar ese n más 1 restante con uno de los que están aquí. Así que a fin de cuentas, el criterio de la razón nos da como resultado n más 1 elevado a n sobre n elevado a n. Eso es dejando una misma base con exponente n. A fin de cuentas tenemos 1 más 1 sobre n elevado a n que tiende a e mayor que 1. Así que la serie diverge. Ahí tenemos la conclusión usando ya sea el criterio de la razón que lo venía acá o usando alguna de las herramientas anteriores. Vamos a limpiar y vamos a ir en busca de la siguiente situación que quedó pendiente y que vamos a resolver ahora. Realizamos este ejercicio en particular. Estudia la convergencia de la siguiente serie, usando el criterio de la razón. Entonces vamos al primero.
Tenemos 2n más 2 factorial arriba y abajo tenemos n más 1 factorial al cuadrado por término invertido. Esos factoriales simplifican, pero me quedan dos factores arriba. 2n más 1 y 2n más 2. Todo este término se cancela con la parte factorial de acá. O sea, al simplificar los factoriales queda n más 1 factorial abajo. Entonces podemos simplificar un factor n más 1 arriba y abajo porque este es el doble de n más 1. Ustedes realizan todos los cálculos con cuidado, con un poco más de detalle de lo que yo estoy haciendo ahora. Ustedes se convencen rápidamente de que es lo correcto. Y eso tiende a 4. Mayor que 1, entonces la serie diverge. Para el segundo, es igual que el anterior, excepto que el término general está invertido. Quiero que observen eso. Y que además hay un factor extra que es el 4 elevado a n. Entonces, si hacemos el mismo tipo de cuenta, a su n más 1 sobre a su n, bueno, si así como estaba antes, tendía a 4, entonces como está ahora tiende a un 4 por 4. Ese 4 extra, digamos, viene del 4 elevado a n, así que esto va a tender a 1. Así que no hay información a partir de eso. Va a tener que hacer alguna otra cosa, y eso viene, lo voy a explicar ahora, de una manera razonable de hacer esto. Vamos a hacer un criterio de comparación por medio de una desigualdad, pero las herramientas que voy a utilizar ahora por lo menos no son tan, quizá, no sé qué tan elementales sean. Entonces vamos a anotar aquí, 4 a la n dividido el factorial de 2n dividido n factorial por n factorial. O sea, es 4 a la n dividido un número combinatorio. Sí, me parece que con eso es suficiente. Afortunadamente no vamos a recurrir a, creo, a cosas tan avanzadas. Fíjense. El término general de la segunda serie es 4 elevado a n dividido un número combinatorio. Ahora, ¿será que el número combinatorio lo puedo comparar con el 4 elevado a n? ¿Puedes decir quién de los dos es más grande? Y la respuesta, voy a continuar aquí en el otro lado, es que sí. Puedo decir algo sobre este número en comparación con el 4 a la n. Y eso gracias al teorema del binomio Newton. Estos términos 2n sobre n aparecen cuando uno desarrolla un a más b elevado a n, o algo así. Entonces, para que solamente aparezcan estos números sin potencias, voy a sumar, voy a calcular 1 más 1 elevado a 2n. Usando el teorema del binomio Newton. Tenemos que hacer una suma de 2n sobre k por las potencias 1 a la 2n menos k, 1 elevado a k,
A fin de cuentas, a la izquierda tengo 2 elevado a 2n, y a la derecha tenemos solamente la suma de los coeficientes 2n sobre k. Y fijémonos que a la izquierda tenemos el 4 a la n, y a la derecha tenemos el 2n sobre n, y otros términos más, así que 4 a la n es mayor que 2 a la 2n, que en el fondo es la desigualdad que nos interesa. Y con esto sabemos que el término general, el a sub n, es mayor que 1. Y por mismo tipo de razón que dijimos al principio de la clase, o ya sea viendo el término general, sabemos que la serie diverge. Si la situación fuese al revés, o sea, si tuviéramos término general 2n factorial sobre n factorial al cuadrado y 4 a la n en el denominador, hubiéramos tenido que trabajar un poco más firme sobre esta igualdad que tenemos aquí, para dar ahora una cota en el otro sentido, una cota, digamos, 2n sobre n mayor que algo relacionado con 4 a la n, y ahí concluir. Pero ese ejercicio es un poco más difícil. Si lo quieren revisar, o sea, con término general invertido, lo pueden hacer. Vamos a ir avanzando en los pendientes a ver qué tenemos. Bien, en la parte de serie alternada, convergencia absoluta y condicional, vamos a revisar este ejercicio para determinar si esta serie converge o diverge, por lo menos eso. Entonces habíamos dicho en su momento que el seno de n tiene signos positivos y negativos de una forma un tanto irregular. A veces son 3 positivos, 3 negativos, 3 positivos y así. Pero en algunas partes en vez de ser 3 son 4. Entonces uno no puede aplicar cosas de serie alternada. Tenemos entonces el tema de la convergencia absoluta. Esa va a ser nuestra apuesta, a ver si converge absolutamente o no. Entonces nosotros vamos a colocar un valor absoluto al término general. Así que en el numerador tenemos el valor absoluto del seno de n. En el denominador nos queda n cuadrado tal y como está. Nosotros aquí sabemos que el seno de n está entre menos 1 y 1, así que con valor absoluto, además de ser no negativo, es menor o igual que 1 en el numerador, así que nos queda eso. Y podemos usar entonces comparación por medio de una desigualdad, porque la serie de 1 sobre n cuadrado converge. Entonces la serie del valor absoluto del a sub n, si llamamos a sub n el término general, entonces la serie de la sub n, o sea, la serie propuesta como está ahí, converge absolutamente. Entonces, esa es la enseñanza de lo que estábamos trabajando aquí. Tenemos una serie donde algunos términos son positivos, otros son negativos, no tenemos mucha información sobre cómo aparecen los signos. Bueno, básicamente no es una serie alternada, así que tenemos que trabajar, por ejemplo, con la convergencia absoluta. Si logramos demostrar que es absolutamente convergente, ya tenemos la respuesta a lo que queremos. De aquí vamos a revisar el primero. El segundo me interesa como que lo descubran ustedes, y el tercero que calculen algunas cosas. Entonces vamos a mirar el primero para ilustrar el tipo de cosas que podemos hacer. Para esta serie podríamos mirar qué pasa, por ejemplo, si el alfa fuera positivo. Podríamos empezar por ahí. En cualquier caso, una serie alternada, porque este término acá es positivo, así que podríamos intentar Leibniz y podríamos intentar aventurar si esto es decreciente o no.
para decir algo por lo menos de la convergencia y después ver si hay convergencia absoluta y ese tipo de cosas. Vamos así como está. Entonces vamos a llamar como a esto como U sub n. Entonces, ¿qué sabemos del U sub n? Sabemos que es positivo. Por lo menos para n mayor o igual que 2 es positivo. Así que no hay problema. Y sabemos que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Independiente del alfa que ustedes elijan como número real, ustedes saben que eso tiende a 0. Lo vamos a explicar para que se entienda un poco lo que queremos hacer. Pero vamos a cambiar a la variable x, como para explicar mejor. Nosotros queremos calcular, bueno, un límite de sucesión, pero si lo cambiamos a variable real, si concluimos algo sobre esto, tenemos la conclusión para variable discreta. Tenemos eso de ahí. Voy a hacer un cambio de variable. En el cálculo del límite, si ese tipo de cosas se pueden explicar. Si pasamos a una nueva variable como logaritmo de x, la nueva variable sigue tendiendo a infinito, de arriba nos queda y a la alfa sobre e elevado a y. Nosotros sabemos que el crecimiento de la exponencial es mucho más rápido que el de una potencia de este tipo, así que este límite es 0. Por lo menos esa explicación es válida cuando el alfa es positivo, pero si el alfa es negativo, con mayor razón. Si el alfa es negativo, básicamente tenemos 1 sobre algo que tiende a infinito, así que se cumple. Para que el U sub n sea decreciente, pasamos a variable continua de nuevo, o sea, vamos a llamar f de x a la función que tenemos ahí. Y calculamos la derivada de esto, para saber si es negativa a partir de algún momento. Entonces la derivada del numerador la derivada que está dentro por el denominador menos el numerador. Por la derivada del denominador que es 1 sobre x cuadrado. Vamos a simplificar estas cosas. Tomamos un factor común, que es el logaritmo de x a la alfa menos 1, por alfa menos logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Vamos a llegar aquí. La función definida para x a partir de 1. Bueno, para x a partir de 1 el denominador es positivo, el logaritmo de x es positivo, así que nos concentramos en esto. Y el logaritmo de x en principio es negativo, sobre todo si el alfa es positivo y es grande, este término al principio es negativo. O sea, que al principio es positivo, que no es lo que queremos, pero en algún momento el logaritmo se hace muy grande como para ser mayor que alfa y hace que esto sea negativo. Si esto es negativo, para x mayor que e elevado a alfa. Entonces el U sub n es decreciente.
Voy a anotar aquí entre comillas al final. En inglés tiene una palabra que es eventually o eventualmente, pero en español no se traduce literal. Eso quiere decir que es decreciente a partir de algún momento. O sea, si yo dijera aquí es eventualmente decreciente, usted lo tiene que interpretar como que existe un n grande, tal que a partir de ese n grande la solución se hace decreciente. Entonces, ¿qué vamos a anotar? Por criterio de Leibniz, la serie alternada converge. Y ahora nosotros tenemos que analizar la serie de los U sub n, de la parte positiva, para saber si la convergencia es absoluta o condicional. Y esa es la serie del logaritmo natural de n elevado a alfa por, o sea, dividido por n. Y eso nosotros sabemos cómo se comporta en líneas generales. Igual lo vamos a decir aquí. Para un alfa positivo, tenemos un numerador que es mayor que 1 a partir de algún momento, así que esto es mayor que la serie de 1 sobre n. De nuevo, para n grande, entonces la serie diverge. Y la misma conclusión para el alfa igual a 0, solamente que nos queda la serie armónica. Si agrupamos todo en eso, ahí. Si el alfa es menor que 0, tenemos esa serie. 1 sobre n por logaritmo de n elevado a menos alfa. Ahora el menos alfa es positivo y conviene expresarlo así porque nos queda numerador 1 y denominador como dependiendo de n. Y nosotros tenemos que analizar el crecimiento de esto. Y eso se lo voy a dejar propuesto a ustedes porque ahí ya está más simplificada la cosa. Piensen que el menos alfa es positivo. Y de hecho ya nos hemos encontrado con varios ejemplos de este tipo. No sé si hemos visto el alfa igual, o sea, el menos alfa igual 1, menos alfa igual 1 medio, cosas de ese tipo. Podemos hacer el razonamiento en general. Entonces aquí lo voy a dejar como propuesto a ustedes. Vamos a pausar de nuevo la grabación, vamos a ver qué nos queda pendiente. Y bien, sobre la clase en que revisamos serie de potencia, vamos a dar una mirada a este ejercicio en particular. Tenemos una constante alfa positiva y consideramos la serie. Lo bueno en algún sentido es que el logaritmo de alfa elevado a n más 1, dependiendo del alfa si es menor que 1 o mayor que 1, nos va a quedar algo positivo o algo alternado, gracias al menos 1, o sea, gracias al n más 1 de acá. Así que no es tan difícil como aparenta ser. Tenemos que terminar el intervalo donde esto converge, señalando el radio de convergencia. Para eso vamos a definir como a sub n todo, incluido el equilibrado n. Y vamos al criterio de la razón, más el tema de convergencia absoluta, así que recuerden que aquí, al usar el criterio de la razón, hay que colocar un valor absoluto. Entonces, lo que provenga del logaritmo natural va a ser elevado a n más 2, dividido a n más 1, me va a quedar un logaritmo natural de alfa. En lo que provenga del n factorial, va a ser un n más 1 en el denominador.
y lo que provenga del x a la n va a ser un x. Así que esto debería ser el cálculo asociado. Eso es el logaritmo natural de alfa en valor absoluto, porque recuerden que el alfa podría ser todavía menor que 1 y con eso me quedaría negativo, así que ahí es importante eso. Dividido n más 1 por valor absoluto de x. Y aquí calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Afortunadamente eso se ve fácil en el sentido de que el logaritmo natural de alfa y el x son constantes positivas y el n más 1 el denominador hace que este límite sea 0. Entonces el intervalo de convergencia es todos los reales. Eso resuelve la parte 1. Ahora vamos a la parte 2. Aquí dice, si f de x igual a t, identifique la función f. O sea, aquí por alguna razón le pusieron t, pero en realidad es una función de x. Entonces hay que identificar la función. Es un poquito adelantado como para hacerlo ahora. Vamos a tener que recurrir a los contenidos de la segunda parte de la serie de potencias, que todavía no lo revisamos, pero igual vamos a ver de qué se trata. Sabemos que hay una función definida en todos los reales. Queremos dar una fórmula para esa función. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí estamos confiando en un teorema que nos dice que la derivada de una serie es igual a la serie de las derivadas. En general ese teorema no se cumple. Insisto, en general, o sea, si tuviéramos una serie de funciones, aquí hay una serie de potencias, entonces básicamente estamos sumando funciones, pero las funciones que estamos sumando son x elevado a n por alguna constante dependiendo de n. Si tuviéramos dentro de la serie alguna función de x un poco más elaborada, quizás algunas trigonométricas y cosas de ese tipo, o alguna más extraña, el teorema de derivar término a término de la serie es falso, pero como estamos trabajando como serie de potencias, el teorema se cumple. Pero eso va a ser contenido de una próxima clase teórica, así que vamos a confiar en eso. Y vamos a derivar en los dos lados, y vamos a tener que f de x, derivada, es igual derivada de la serie, si confiamos en ese teorema, es la serie de las derivadas. Por nx a la n menos 1. Ahora, un pequeño ajuste que hay que hacer acá, no es desde cero. Y eso también lo vamos a comentar en su momento. Si nosotros ponemos n igual 0, tenemos el término constante que desaparece, o sea, hace 0 en realidad al derivar, así que esta serie empieza en 1. Y si nosotros hacemos el ajuste de índice, el cambio de variable en vez de n más 1, o lo que algunos le llaman la propiedad del reloj, acá nos va a quedar la serie de n igual 0 a infinito. Estamos restando 1 aquí. Y cambiamos el n por n más 1. No lo había mencionado, pero aquí hay una simplificación, me queda n menos 1 factorial. Conveniente para el caso, nos queda n factorial x a la n. Nosotros vemos que esta serie es la misma que teníamos en la f originalmente, excepto que hay un factor extra, logaritmo natural de alfa.
¿Cómo identificamos una función a partir de esto? Porque en principio esto es una ecuación diferencial. Tenemos una relación entre la derivada de la función y la función misma. Así que vamos a dividir por f de x. Aquí no estamos haciendo algo extraño acá. Así que voy a revisar con un poco más de calma a ver qué tenemos. Tenemos f' de x, logaritmo al n más 1, n factorial, ya, este paso es correcto. Resta 1, suma 1, suma 1, suma 1, así que esto es correcto. Ya, perfecto, estamos bien aquí. Observemos que lo que está a la izquierda es la derivada del logaritmo natural de la f. Una regla de la cadena me dice que al derivar esto me queda justamente lo que está a la izquierda. Así que el logaritmo de la f es igual a una constante que voy a anotar como A mayúscula. No todavía, disculpe. O sea, ahí calculamos la primitiva. El logaritmo de f igual logaritmo de alfa por x más una constante. Ahí sí. Y si aplicamos la exponencial, me queda que f de x es igual a otra constante que lo voy a llamar como c mayúscula por e elevado a x logaritmo natural de alfa. O sea, me va a quedar una constante por alfa elevado a x. La constante se encuentra evaluando la función en algún punto conveniente. Lo importante es que la serie sea fácil de calcular, entonces si evaluamos en 0, nos queda, bueno, en la serie f de 0 es, bueno, aquí nos queda el logaritmo de alfa a la n más 1. Me queda el logaritmo de alfa solamente. Igual a la constante c. Aquí tenemos la función. Y si el alfa, ahora yendo a la parte 3, tendríamos que reemplazar en este número. Vamos que tenemos. Bueno, vamos a escribir la conclusión de la parte 2. F de x, según esto, es el logaritmo natural de alfa por alfa a la x. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fabricarnos algo parecido con esto. Y ahí tenemos que, nos conviene reemplazar el x por 1 sobre el logaritmo de alfa, para que aquí aparezca esa expresión de aquí. Entonces para x igual 1 sobre el logaritmo natural de alfa, tenemos que el logaritmo de alfa por lo que yo quiero encontrar es igual a f evaluado en 1 sobre el logaritmo de alfa. Ahora lo veo como serie. Por 1 sobre el logaritmo de alfa a la n. Aquí vemos que los logaritmos de alfa se simplifican casi todo.
Me queda el logaritmo de alfa sobre n factorial. Y aquí vamos a hacer un poco de trampa con los contenidos que hemos revisado hasta ahora, porque tenemos que esto es el logaritmo de alfa por la serie de 1 sobre n factorial. Nosotros hasta el momento no sabemos lo que voy a indicar ahora, pero eso es igual a e. Y de ahí sale todo el resultado. Esta cadena de igualdades, concluimos, si simplificamos esto, que alfa elevado a 1 sobre el logaritmo de alfa es igual a e. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa para abordar el último ejercicio hoy día, creo, que tiene que ser alguno de semestres pasados. Así que tenemos la grabación en este momento. Bien, cerramos la clase de hoy con un ejercicio, o parte de un ejercicio en realidad aplicado en una evaluación de algunos semestres atrás. Considera la función phi de x definida por una serie de potencias, serie de k empezando en 0. El término general es 2 elevado a 2k por k factorial dividido 2k más 1 factorial, multiplicando en x elevado a 2k más 1. En la primera parte del ejercicio tenemos que determinar el radio de convergencia, una expresión para la derivada de la función en términos de x por la función. Esa parte de la derivada, insisto, tenemos que confiar en un teorema que vamos a realizar en una próxima clase teórica, pero al menos el radio de convergencia y el intervalo de convergencia creo que también lo podemos responder aquí. Entonces veamos de qué se trata. Vamos a definir como a sub n el término general. Incluido el x elevado a 2k más 1. Y vamos a hacer los cálculos con más calma. Menos esa parte la podemos hacer ahora. Valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Escribimos el término con... Bueno, cambiamos el n por k. Para el k más 1 hay que reemplazar 2 elevado a 2k más 2 por k más 1 factorial. Abajo tenemos 2k más 3 factorial por x elevado a 2k más 3 por el término enésimo invertido. Entonces abajo nos va a quedar 2 elevado a 2k por k factorial por x elevado a 2k más 1. El numerador aquí nos queda el denominador de antes, 2k más 1 factorial. Entonces escribimos el término con k más 1 en lugar de k y escribimos el término enésimo invertido. O sea que eso es en el fondo dividir las fracciones. Vamos a simplificar todo lo que podamos simplificar. Vamos a empezar con estos factoriales de 2k más 1 y 2k más 3. Pero atención, aquí en el factorial del 2k más 3 tenemos el 2k más 3 y el 2k más 2. O sea, esos dos términos multiplicando el 2k más 1 factorial, que es lo que realmente se simplifica. La otra simplificación que hacemos es la de los factoriales del k y k más 1, que es más o menos razonable. Nos queda solamente el k más 1. Vamos a ir agotando colores aquí. Las potencias de 2. Simplifican y aquí me queda un 4. Y las potencias de x también simplifican y aquí me queda un x cuadrado. Y justo, seguimos agotando colores, el k más 1 lo puedo simplificar con el 2k más 2, porque ese 2k más 2 es el doble. Entonces veamos qué nos queda después de toda la simplificación. Nos queda 4, x cuadrado arriba. Y de hecho todos los términos que sobreviven a la simplificación son positivos, así que el valor absoluto ya no va a ser relevante. Queda 4, x cuadrado, dividido 2 por 2k más 3.
Entonces el límite, cuando k tiende a infinito, del valor absoluto de a sub k más 1 sobre a sub k, es el límite de esto cuando k tiende a infinito, y por lo tanto ese límite es 0. Para todo x real, o sea, sin importar el x que ustedes reemplacen, eso igualmente tiende a 0, menor que 1, siempre. Entonces el radio de convergencia es infinito y el intervalo de convergencia es todos los reales. Eso en algún sentido es bueno, porque podemos trabajar con la función, digamos, a libertad en todos los reales, y además, desde el punto de vista de los cálculos, no tenemos que analizar extremos de un intervalo de convergencia. Ya sabemos todo eso. A ver si alcanzamos a dar una expresión para la x derivada, o sea, la derivada del phi. De nuevo, confiamos en el teorema de que podemos derivar término a término. Nos queda la serie, término general igual que antes, 2k por k factorial, 2k más 1 factorial por 2k más 1 x elevado a 2k. Aquí yo lo hago como con toda libertad sobre el término general, pero debo prestar atención a dónde empieza también. Esta serie empieza con k igual a 0, pero como originalmente tenemos x elevado a 2k más 1 como término general, las potencias de x empiezan con x elevado a 1, así que no desaparece nada, no hay que hacer un ajuste con el índice de aquí, como habíamos hecho anteriormente. Aquí sabemos que las potencias de x que aparecen en la serie con coeficientes distintos de 0 son a partir de x elevado a 1, entonces la nueva serie, la de la derivada, sigue siendo desde el 0, y eso es importante, porque si hubiéramos tenido que cambiar las cosas ahí, después nos aparece algún término que complica un poco más las conclusiones. O sea, son cosas que uno debe tener en consideración. Hay algo más que podemos hacer, vamos a ver si es que nos sirve. Es simplificar esto con esto para dejar un 2k paréntesis factorial abajo. Es probable que ese sea el término que necesitemos, así que lo vamos a dejar así. En cuanto al x por phi, escribimos lo que corresponde, 2 elevado a 2k por k factorial sobre 2k más 1 entre paréntesis factorial por x elevado a 2k más 2. Nos gustaría ver que esto, no es seguro, pero posiblemente se relacione con esto. Vamos a ver si resulta algo. Este empieza con... Los términos empiezan con x cuadrado. Así que vamos a ver qué pasaría si hacemos un ajuste aquí. Vamos a ver cuál hacemos el ajuste. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a rescatar el término con 0. Con k igual 0 me queda 2 elevado a 0, que es 1, por ser factorial que es 1, dividido ser factorial que es 1, o sea, me queda un coeficiente 1. El resto es todo igual. Y aquí vamos a hacer el ajuste de índice, que significa restar 0 aquí, restar 0 acá, sigue siendo serie. Y cambiar el 2, o sea, quiere decir cambiar el k por un k más 1.
Es bueno porque se parece. Por lo menos ya tenemos el x elevado a 2k más 2 igual que abajo. Lo que es distinto, bueno, hay un 2 al cuadrado extra aquí arriba, que no es mayor problema, es una constante 4 que vamos a sacar de la serie, pero los factoriales se ven distintos. Entonces vamos a seguir aquí abajito a ver qué nos queda. Entonces, como dijimos, 4 por 2 elevado a 2k. Ese factorial voy a rescatar el k más 1, multiplicando el k factorial. Y abajo un factor 2k más 2. Por 2k más 1 factorial multiplicando un x elevado a 2k más 2. Ahora hay más términos que se parecen con los que están ahí. De hecho, está el 2 elevado a 2k, el k factorial y el factorial del denominador. Entonces vamos a ver que el resto de cosas se pueden simplificar. Con ese me quedaría un 2 abajo. Y ese 2 con ese 4 me deja un 2 arriba. Entonces ese 2 que está con azul lo voy a sacar. Y nos va a quedar phi' de x es igual a 1 más 2 por una serie que es justamente lo mismo que está escrito acá. Y eso nuevamente, como ya hemos comentado en otra ocasión, eso es una, bueno, es una expresión para phi' en términos de x por phi de x. Se traduce en una ecuación diferencial que probablemente uno pueda resolver para encontrar la función phi, si que no quisiera hacerlo de forma explícita. Bien, eso cierra la clase por hoy día. Como siempre, gracias por su atención y nos encontramos en una próxima oportunidad.